En el funeral de mi marido, mi avariciosa nuera armó un escándalo diciendo: «Tiene lágrimas de cocodrilo y no debería llorar». Lo que la silenció fue el testamento. Me alegra que estés aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde la que me estás viendo. Así sabré cuán lejos ha llegado mi historia. La iglesia estaba repleta de flores, lirios y rosas, las favoritas de Jaime. Su dulce aroma flotaba en el aire, pero todo lo que yo podía oler era el amargo sabor del dolor. Mis manos temblaban mientras me sentaba en el primer banco, mirando el ataúd de mi marido. 50 años juntos, desaparecidos así, sin más. ¿Estás bien, mamá? Mi hija, Emilia, me apretó la mano, con los ojos enrojecidos de tanto llorar. Asentí, incapaz de hablar. ¿Qué podía decir? Jaime se había ido, y ninguna palabra podía llenar el vacío que había dejado. Mi Jaime, mi roca durante medio siglo. La gente había estado llegando toda la mañana. Viejos amigos, colegas, vecinos, todos vestidos de negro, con rostros solemnes mientras daban el pésame. A algunos apenas los reconocía, caras del pasado con las que Jaime había mantenido el contacto mientras yo me desvanecía en un segundo plano, como suelen hacer las esposas. Vi a mi hijo, Miguel, entrar por la puerta lateral, con su esposa, Rebeca, pisándole los talones. Mi corazón dio un vuelco al verlos. Miguel se parecía mucho a su padre, alto, con la misma mandíbula fuerte y ojos amables. Pero hoy esos ojos estaban fríos, distantes. Rebeca lo guiaba con una mano en la espalda. Su vestido de diseñador negro y su collar de perlas parecían más apropiados para una reunión de negocios que para un funeral. No habían visitado a Jaime en el hospital, ni una sola vez durante esas últimas semanas. Siempre demasiado ocupados, demasiadas excusas. «Debería ir a saludar a tu hermano», le susurré a Emilia. «Mamá, no lo hagas. Ahora no». La voz de Emilia era tensa. Ella y Miguel llevaban meses sin hablarse. No desde la discusión sobre el cuidado médico de Jaime. Rebeca había insistido en que los cuidados paliativos eran la mejor opción, mientras que Emilia quería probar un tratamiento experimental. Los hermanos habían trazado líneas de batalla, y yo me vi atrapada en el medio, viendo a mi marido apagarse mientras mis hijos peleaban. El servicio comenzó. El sacerdote habló de la vida de Jaime, de sus logros, de su amor por su familia. Apenas escuché las palabras. Mi mente estaba llena de recuerdos. Nuestro día de boda, el nacimiento de nuestros hijos, las tardes tranquilas en el porche viendo el atardecer, cogidos de la mano, incluso después de décadas juntos. Luego llegó el momento de que la familia hablara. Emilia fue la primera, su voz quebrándose al compartir historias de su padre, enseñándole a montar en bicicleta, ayudándola con los proyectos de ciencias, llevándola al altar. Miguel se negó a hablar. En cambio, se sentó rígidamente junto a Rebeca, quien no dejaba de susurrarle al oído. Finalmente, fue mi turno. Sentí las piernas como plomo mientras me acercaba al atril. Miré el mar de caras, algunas conocidas, muchas no. Jaime era... Empecé, mi voz se quebró. Jaime lo era todo para mí. Mi marido, mi mejor amigo, mi compañero, en todo. Las lágrimas fluían libremente ahora y no intenté detenerlas. 50 años de amor merecían estas lágrimas. Tuvimos nuestras luchas, como cualquier pareja, continué, pero siempre las enfrentamos juntos. Eso es el matrimonio. Permanecer unidos en lo bueno y en lo malo. Por el rabillo del ojo, vi a Rebeca inclinarse para susurrarle algo a la mujer de al lado.
Sus labios se curvaron en lo que parecía una sonrisa de suficiencia. Intenté concentrarme en en centrarme en mis palabras, en honrar a Jaime, pero mi voz titubeó. Lo extrañaré cada día por el resto de mi vida, logré decir antes de que las lágrimas me abrumaran. Al volver a mi asiento, lo escuché. La voz de Rebeca, no del todo un susurro, lo suficientemente alta para que los que nos rodeaban la oyeran. Mira esas lágrimas de cocodrilo. Ni siquiera debería estar llorando. Todo el mundo sabe que estaban prácticamente separados. Las palabras me golpearon como un puñetazo. Me quedé helada a mitad de camino, incapaz de respirar, incapaz de moverme. Los suspiros se propagaron por la congregación. Emilia se levantó a medias de su asiento, con la furia en la cara. «¿Cómo te atreves?», murmuró alguien. Pero fue la reacción de Miguel lo que me hirió más profundamente. No me defendió. No contradijo a su esposa. Simplemente miró hacia otro lado, con el rostro enrojecido de vergüenza. No por el comportamiento de Rebeca, sino por mí. De alguna manera, volví a mi asiento, con el cuerpo entumecido. 50 años de matrimonio, reducidos a chismes y mentiras en el funeral de mi marido. Y mi propio hijo, sentado en silencio, mientras su esposa hacía trizas mi dolor. El resto del servicio transcurrió en una neblina. No escuché las oraciones finales, ni los anuncios sobre la recepción. Solo sentía las miradas, los susurros, el juicio. Mientras salíamos de la iglesia, Rebeca caminaba delante con Miguel, con la cabeza bien alta. Se giró una vez para mirarme, con el triunfo brillando en sus ojos. Pero había una cosa más que soportar, algo que ni Rebeca ni Miguel sabían que se avecinaba. El testamento de Jaime debía ser leído inmediatamente después del servicio, a petición suya, y a pesar de la humillación que me ardía en el pecho, no pude evitar sentir un destello de algo más mientras veía a Rebeca pavonearse por delante. Jaime siempre había sido un planificador meticuloso y había calado a Rebeca mucho antes que yo. La primera vez que conocí a Rebeca, me sonaron las alarmas en la cabeza. Era encantadora, demasiado encantadora. Su risa era ensayada, su interés en la historia de nuestra familia, demasiado ansioso. Jaime me apretó la mano bajo la mesa aquella noche, una señal silenciosa que habíamos desarrollado a lo largo de décadas. Él también lo sintió. Solo está intentando impresionarnos, insistió Miguel más tarde, cuando expresé cuidadosamente mis preocupaciones. Él tenía 38 años en ese momento y empezaba a preocuparse de no encontrar nunca a alguien. Rebeca era hermosa, inteligente y aparentemente estaba enamorada de él. ¿Quién era yo para interponerme en la felicidad de mi hijo? La boda fue lujosa, mucho más elaborada de lo que Miguel habría querido, pero Rebeca había insistido, y de alguna manera mi práctico y ahorrador hijo accedió a gastar casi todos sus ahorros en el evento. Jaime y yo contribuimos con lo que pudimos, aunque Rebeca dejó claro que nuestra ofrenda era inadecuada. Tus padres realmente no entienden la importancia de las apariencias, ¿verdad?, le oí decir a Miguel durante la recepción. Es dulce, a la antigua usanza. Los cambios en Miguel fueron sutiles al principio. Llamaba con menos frecuencia. Las cenas familiares pasaron a ser mensuales y luego trimestrales. Cuando nos visitaban, Rebeca siempre tenía una razón para acortar la velada. Miguel necesita descansar. Ha estado trabajando muy duro, decía, aunque los ojos de mi hijo mostraban que quería quedarse. Luego vinieron las excusas. Cumpleaños olvidados, vacaciones canceladas, aniversarios olvidados, siempre con disculpas efusivas
y promesas de compensarlo la próxima vez. Y esa próxima vez, rara vez, llegaba. Cuando Emilia dio a luz a su primera hija, Miguel y Rebeca llegaron 3 días tarde. Tuvimos un evento benéfico, explicó Rebeca, sin molestarse en ocultar su desinterés por su nueva sobrina. Ya sabes lo importantes que son estas conexiones para la carrera de Miguel. Los eventos benéficos, las cenas de negocios, las oportunidades de networking, todo parecía coincidir con las reuniones familiares. Rebeca se aseguró de que la agenda de Miguel estuviera perpetuamente llena, dejando poco tiempo para visitas o llamadas telefónicas. Luego vinieron los comentarios, como veneno goteando lentamente en el oído de Miguel. Tus padres están tan anclados en sus costumbres, decía a mi alcance. Tienen buenas intenciones, pero simplemente no entienden cómo funciona el mundo ahora. O, es tierno como tu madre todavía cree que necesita cuidar de ti. Algunas madres simplemente no pueden soltar a sus hijos, ¿verdad? Y lo peor de todo, siempre me hacen sentir que no soy lo suficientemente buena para ti, como si nadie lo fuera para su precioso hijo. Miguel nos defendía débilmente al principio, luego no lo hacía en absoluto. Era más fácil estar de acuerdo para mantener la paz con su esposa. El verdadero punto de ruptura llegó cuando a Jaime le diagnosticaron cáncer hace 3 años. Los médicos eran optimistas, lo habían detectado a tiempo, pero el tratamiento sería agresivo y costoso. Deberíamos discutir las opciones de cuidado, dijo Rebeca durante una tensa reunión familiar. Estos tratamientos agotarán sus ahorros para la jubilación. ¿Y para qué unos pocos años más? Incluso Miguel pareció sorprendido por su crueldad, pero Rebeca rápidamente retrocedió, con lágrimas en los ojos. Solo me preocupo por ustedes dos, dijo, apretando mi mano con sus dedos perfectamente cuidados. Quiero lo mejor, y a veces eso significa tomar decisiones difíciles. De alguna manera, convirtió su crueldad en preocupación, y Miguel, desesperado por creer que su esposa no estaba calculando la carga financiera de mantener vivo a su padre, aceptó su explicación. Cuando Jaime se recuperó después de la primera ronda de tratamiento, pude ver la decepción en los ojos de Rebeca. Había contado con su enfermedad para tener acceso a nuestros modestos ahorros. Las preguntas comenzaron poco después. ¿Habían actualizado el testamento? ¿Estaba la casa pagada? ¿Y qué hay del seguro de vida? Todo preguntado con una estudiada casualidad, como si simplemente estuviera mostrando interés en nuestro bienestar. Jaime lo vio todo. Una noche, después de otra tensa cena familiar donde Rebeca nos había interrogado sobre nuestras finanzas, me tomó de la mano y me llevó a su estudio. Necesito hacer algunos cambios, dijo en voz baja, sacando una carpeta de documentos legales. He estado pensando en esto por un tiempo. Asentí, comprendiendo de inmediato. A Miguel no le gustará, suspiró Jaime, pareciendo de repente más viejo de sus 73 años. Miguel no está pensando con claridad. No lo ha estado durante años, pero algún día verá la verdad. Y cuando lo haga, tenemos que asegurarnos de que esté protegido. El chico que criamos todavía está ahí. Solo está perdido en este momento. Durante los meses siguientes, Jaime se reunió con nuestro abogado varias veces. Nunca me contó los detalles, solo que estaba poniendo las cosas en orden. Cuando el cáncer regresó el año pasado, más agresivo que antes, parecía casi en paz con ello. Prométeme algo, dijo una noche mientras yo me sentaba junto a su cama de hospital. Prométeme que no les dirás nada sobre los cambios en el testamento hasta después de que me haya ido. Rebeca simplemente intentará que Miguel lo impugne. Jaime, no hables así. Vas a superar esto otra vez. Él sonrió,
pero ambos sabíamos que no era así. El tratamiento no estaba funcionando esta vez. Prométemelo, Tabitha. Te lo prometo, dije. Y mantuve esa promesa durante los horribles meses finales, durante los cuidados paliativos, durante el doloroso y prolongado adiós. La mantuve cuando Rebeca dejó de visitarlo por completo, alegando que la visión de Jaime en una cama de hospital era demasiado perturbadora. La mantuve cuando Miguel venía solo, torpe y culpable, incapaz de mirarme a los ojos. La mantuve en el funeral, incluso cuando las crueles palabras de Rebeca me atravesaron el dolor. La mantuve mientras nos dirigíamos a la oficina del abogado, donde los últimos deseos de Jaime finalmente serían revelados. Rebeca estaba sentada frente a mí, ahora, con la impaciencia grabada en su rostro, mientras esperábamos a que el abogado preparara los documentos. Se revisaba constantemente el reloj como si tuviera un lugar más importante al que ir. Esperemos que esto no tarde demasiado, le susurró a Miguel. Tenemos que empezar a pensar qué hacer con la casa. El mercado está al rojo vivo en este momento. Miguel asintió distraídamente, pero noté un destello de incomodidad en sus ojos. Una pequeña parte de él seguía siendo el chico que Jaime y yo habíamos criado, el hijo amable y considerado que había sido borrado gradualmente por años de la influencia de Rebeca. El abogado entró con las carpetas en la mano y Rebeca se enderezó, su expresión cambiando a una de solemnidad apropiada. Emilia se sentó aquí a mi lado, su mano buscando la mía debajo de la mesa. Antes de empezar, dijo el abogado, el señor Domínguez dejó instrucciones específicas. Hay una carta que debe leerse primero. Me entregó un sobre, mi nombre escrito con la letra familiar de Jaime. Pidió que la leyera usted en voz alta, señora Domínguez. Mis manos temblaron al abrirlo, preguntándome qué últimas palabras me había dejado mi marido y qué bomba estaba a punto de caer. Mis manos temblaron al desdoblar la carta de Jaime. El papel se sentía gastado, como si lo hubiera escrito y reescrito muchas veces antes de encontrar las palabras adecuadas. Aclaré mi garganta y empecé a leer. Mi queridísima familia, si estáis leyendo esto, es que he pasado a lo que sea que venga después. No estéis tristes por mucho tiempo. Todos sabíamos que este día llegaría, y he hecho las paces con ello. Antes de que el señor Olmedo lea los detalles legales de mi testamento, quiero explicar mis decisiones. A lo largo de mi vida he intentado hacer lo que es correcto, no lo que es fácil. Este acto final no es diferente. Tabitha, mi amor, me diste 50 años hermosos. Estuviste a mi lado a través del éxito y el fracaso, de la salud y la enfermedad. Fuiste mi ancla cuando el mundo parecía estar fuera de control. Todo lo que soy, todo lo que logré, se lo debo a tu apoyo inquebrantable. Miguel, hijo, he observado con el corazón encogido cómo te has alejado de los valores que tu madre y yo intentamos inculcarte. No te culpo. Todos nos perdemos a veces. Espero que algún día recuerdes quién eres realmente. Emilia, mi niña, gracias por tu fuerza, especialmente durante mi enfermedad. Tu madre necesitará esa fuerza en los días venideros. He tomado decisiones en este testamento que pueden sorprender a algunos de vosotros. No fueron tomadas con ira o rencor, sino con ojos claros y un corazón lleno. He construido algo a lo largo de mi vida, y quiero asegurarme de que sirva al propósito correcto después de que me haya ido. Con amor, para siempre, papá. Doblé la carta, con la vista borrosa por las lágrimas. La habitación estaba en silencio, a excepción de los impacientes golpeteos de los dedos de Rebeca contra la pulida mesa de conferencias.
El señor Olmedo, el abogado de Jaime, durante más de 30 años, carraspeó y se ajustó las gafas. Ahora, a la lectura formal del Último Testamento de Jaime Eduardo Domínguez. Rebeca se enderezó en su silla, con una sonrisa asomando en las comisuras de su boca. Le cogió la mano a Miguel, apretándola con anticipación. A mi esposa, Tabita Ana Domínguez, le dejo nuestra casa familiar en la calle del Olmo, 1420, libre de cualquier hipoteca o gravamen, junto con un estipendio mensual de 4.000 euros por el resto de su vida natural. Asentí, habiendo esperado esto. Nuestro hogar no era grandioso, pero era nuestro, lleno de 50 años de recuerdos. A mi hija, Emilia Clara Domínguez Sánchez, le dejo la suma de 100.000 euros y mi colección de libros de primera edición, que siempre ha admirado. Emilia jadeó suavemente a mi lado. Los libros eran valiosos, tanto monetaria como sentimentalmente. A mi hijo, Miguel Jaime Domínguez, continuó el señor Olmedo, le dejo la suma de 10.000 euros. La cabeza de Rebeca se levantó de golpe, su sonrisa se desvaneció. Eso es todo, siseó. Miguel se quedó helado, con la confusión grabada en su rostro. El señor Olmedo levantó una mano, indicando que no había terminado. Sin embargo, he establecido un fondo fiduciario por la cantidad de 250.000 euros para mi nieto, Jacobo Miguel Domínguez, que se utilizará exclusivamente para su educación y bienestar. ¿Qué significa exclusivamente?, exigió Rebeca. Significa, explicó el señor Olmedo pacientemente, que los fondos solo pueden ser utilizados para gastos directamente relacionados con la educación, la atención médica y las necesidades básicas de Jacobo. La señora Domínguez y yo estamos nombrados como cotutores. Vi cómo el rostro de Rebeca se enrojecía de ira. Había contado con una herencia sustancial, dinero que ella podría controlar. En cambio, Jaime se había asegurado de que nuestro nieto fuera cuidado, pero de una manera que Rebeca no pudiera explotar. En cuanto al resto de mi patrimonio, continuó el señor Olmedo, incluyendo mis inversiones, cuentas de jubilación y los ingresos de mi póliza de seguro de vida, se lo dejo a la Fundación Jaime y Tabita Domínguez, que he establecido para apoyar la investigación médica para el tratamiento del cáncer pediátrico. Rebeca se puso de pie de un salto. Shemo. Esto es ridículo. Debe haber un error. Se giró hacia Miguel. Di algo. Esto no puede ser legal. Miguel parecía aturdido, como si le hubieran abofeteado. Papá dejó casi todo a la caridad. El señor Olmedo asintió. El señor Domínguez fue muy específico acerca de sus deseos. La fundación era algo que él y la señora Domínguez discutieron durante años, desde que su hermana, Sara, falleció de leucemia. Sara, nuestra primogénita, la hija que perdimos cuando solo tenía 7 años. El dolor se había mitigado a lo largo de las décadas, pero nunca desapareció por completo. Jaime y yo a menudo habíamos hablado de hacer algo significativo en su memoria, pero yo no tenía ni idea de que él realmente lo hubiera llevado a cabo. Esto es indignante, farfulló Rebeca. Lo impugnaremos. Miguel es su hijo. Se merece su parte justa. Señora Domínguez, dijo el señor Olmedo con calma, debo informarle que el señor Domínguez anticipó una impugnación de su testamento. Dejó una extensa documentación explicando sus decisiones, incluyendo registros detallados de la asistencia financiera ya proporcionada a Miguel a lo largo de los años, que asciende a bastante más de 300.000 euros. Impugnar el testamento haría públicos estos registros. El rostro de Miguel palideció.
Los préstamos que había pedido a lo largo de los años, dinero para empresas que nunca se materializaron, para el pago inicial de la casa que Rebeca insistió en que necesitaban, para el coche de lujo que ella afirmaba era esencial para causar la impresión correcta. Jaime nunca había pedido el reembolso, pero aparentemente había guardado registros meticulosos. «No puede hacer esto», susurró Rebeca, pero su voz carecía de convicción. «No es justo». «Es perfectamente legal», respondió el señor Olmedo. «Y en mi opinión profesional, sería imprudente impugnarlo». Emilia se acercó y me apretó la mano. Yo se la devolví, agradecida por su apoyo. No había sabido de esta parte del plan de Jaime, pero no me sorprendió. Él siempre había creído en hacer lo correcto, incluso cuando era difícil. La reunión concluyó poco después con Rebeca, saliendo furiosa, sin decir una palabra. Miguel se quedó, con la mirada perdida. «Mamá», dijo, con la voz pequeña. «No sabía lo de la fundación, lo de Sara». «Hay muchas cosas que no sabes, Miguel», respondí suavemente. «Pero quizás ahora empieces a hacer las preguntas correctas». Asintió lentamente, luego siguió a su esposa por la puerta. Mientras Emilia y yo recogíamos nuestras cosas, el señor Olmedo me entregó un pequeño sobre. «Una cosa más», dijo. «Jaime me pidió que le diera esto en privado». Dentro había una sola llave y una nota con la letra de Jaime. «Para cuando estés lista. Con todo mi amor, Jaime». La mañana después de la lectura del testamento, me encontraba en mi cocina, haciendo los movimientos de preparar café. Apenas había dormido, mi mente reviviendo la indignación de Rebeca, la confusión de Miguel y la misteriosa llave que ahora descansaba sobre mi encimera. ¿Qué había planeado Jaime que yo no sabía? Mi teléfono sonó, sacándome de mis pensamientos. El nombre de Emilia parpadeó en la pantalla. «Mamá, ¿has visto lo que ha publicado Rebeca?» Se me encogió el estómago. «No, ¿y ahora qué?» «Está en Facebook, diciéndole a todo el mundo que tú y papá lo manipularon para que cambiara su testamento cuando estaba enfermo. Dice que ambos se aprovecharon de su estado debilitado para castigar a Miguel». Me hundí en una silla de la cocina, de repente agotada. «Eso es absurdo». Jaime estuvo completamente lúcido hasta el final. «Lo sé, y tú lo sabes», dijo Emilia, con la voz tensa de ira. «Pero ella se está pintando a sí misma y a Miguel como víctimas. Incluso ha etiquetado a miembros de la familia y amigos mutuos». Cerré los ojos, sintiendo que me venía un dolor de cabeza. «Déjala que despotrique. La gente que realmente conoció a tu padre no lo creerá». Pero el daño ya se estaba extendiendo. En cuestión de horas, mi teléfono estaba sonando con mensajes de texto y llamadas de parientes y conocidos. Algunos ofrecían apoyo, otros cuestionaban las decisiones de Jaime. Algunos incluso sugirieron que hiciera lo correcto y compartiera la herencia con Miguel. Como si de una señal se tratara, sonó el timbre de la puerta. A través de la mirilla vi a Miguel parado en mi porche, solo. Se veía fatal, sin afeitar, con ojeras oscuras. Dudé, luego abrí la puerta. «Mamá», dijo, con la voz ahogada. «Tenemos que hablar». Le dejé entrar, señalando el salón. Se sentó en el borde del sofá, pareciendo incómodo en la casa de su infancia. «Rebeca quiere que impugne el testamento», soltó de golpe. «Dice que papá no estaba pensando con claridad debido a la medicación. Dice que podemos demostrar que estaba siendo manipulado». «¿Por mí, quieres decir?» Mi voz era plana. Miguel tuvo la decencia de parecer avergonzado. «Yo no he dicho eso, pero ella sí». Se pasó una mano por el pelo, un gesto tan reminiscentemente de Jaime que me dolió el corazón. «Está molesta. Contábamos con la herencia para saldar algunas deudas».
¿Qué tipo de deudas, Miguel? Miró hacia otro lado. Rebeca tiene gustos caros, y sus empresas no han sido tan exitosas como ella dice. Entonces, ¿se casó contigo esperando que el dinero de tu padre resolviera sus problemas? Eso no es justo, mamá. No es justo, Miguel. ¿Cuándo fue la última vez que mostró un interés genuino en tu padre, en mí, en esta familia? No respondió, lo cual ya era una respuesta. Tu padre te quería, Miguel, pero no estaba ciego. Vio lo que estaba pasando. Cómo Rebeca te estaba aislando. Cómo siempre te estaba buscando dinero. Papá podría haberme hablado si estaba preocupado, argumentó Miguel débilmente. Habrías escuchado, le desafié. O le habrías contado todo a Rebeca, que te habría convencido de que simplemente estábamos siendo difíciles, como de costumbre. Su silencio confirmó lo que yo ya sabía. Si impugnas el testamento, dije en voz baja, perderás y destruirás cualquier relación que nos quede. ¿Es eso lo que quieres? No, susurró. Pero no sé qué hacer. Rebeca está furiosa. Dice que tengo que elegir entre ella y tú. Se me rompió el corazón por mi hijo, atrapado en un matrimonio construido sobre la manipulación y el control. Eso no es amor, Miguel. Eso es posesión. Se levantó bruscamente. Tengo que irme. Solo necesitaba verte. Miguel, le llamé mientras llegaba a la puerta. Tu padre te dejó algo que no está en el testamento. Se giró, confundido. ¿Qué? Una oportunidad para recordar quién eres realmente. Después de que se fuera, me senté sola en la casa silenciosa, rodeada de recuerdos de Jaime, su sillón favorito, que todavía guardaba la impresión de su cuerpo, la colección de trenes en miniatura en la que había estado trabajando, las fotos familiares que narraban nuestra vida juntos. Volví a coger la misteriosa llave, dándole vueltas en mis manos. ¿Qué me había dejado Jaime para que lo encontrara? Esa noche, mientras ordenaba una pila de tarjetas de condolencia, el timbre de la puerta volvió a sonar. Esta vez era Rebeca, perfectamente arreglada, con un traje caro. Su rostro una máscara de preocupación estudiada. Tabita, dijo, con voz melosa. Pensé que deberíamos hablar, de mujer a mujer. Casi le cerré la puerta en la cara, pero la curiosidad me pudo. Me sumíse a un lado, dejándola entrar. Echó un vistazo alrededor del salón, evaluándolo todo con ojo crítico. Esta casa tiene mucho potencial. Con las reformas adecuadas, podría ser bastante valiosa. No está en venta, dije con sequedad. Su sonrisa no llegó a sus ojos. Claro que no, pero seamos prácticos. Este lugar es demasiado grande para ti sola, y mantenerlo será caro. Se sentó, sin ser invitada, cruzando las piernas elegantemente. Seré directa. Miguel se merece su parte justa del patrimonio de su padre. Jaime no estaba pensando con claridad cuando hizo esos cambios. Si accedes a impugnar el testamento con nosotros, podríamos llegar a un acuerdo que beneficie a todos. Todos queriendo decir a ti, dije. Su sonrisa se tensó. Esta fundación es una idea encantadora, pero la caridad empieza en casa, ¿no crees? Miguel es el hijo de Jaime, su único hijo. Jaime sabía exactamente lo que estaba haciendo, respondí. Y tú también, Rebeca. Nunca te ha importado esta familia. Solo te ha importado lo que podías conseguir de nosotros. Su fachada se agrietó por un momento. Nunca te he gustado. Has envenenado a Miguel contra mí desde el principio. No, Rebeca. Eso lo has hecho tú sola. Se puso de pie, alisando su falda. Bien, que sea a tu manera. Pero recuerda esto. Miguel me elegirá a mí.
Siempre lo hace. Y cuando lo haga, estarás completamente sola. Después de que se fuera, me senté en la silla de Jaime, sintiendo el peso de su amenaza. ¿Tenía razón? ¿Elegiría Miguel a su esposa como tantas veces antes? La idea de perder a mi hijo por completo me oprimía el pecho. Esa noche soñé con Jaime. Éramos jóvenes de nuevo, caminando por la playa donde habíamos pasado nuestra luna de miel. Confía en mí, dijo el Jaime de mi sueño, con esa sonrisa familiar. Todo saldrá bien. Me desperté con lágrimas en la cara, pero también con una sensación de paz. Lo que fuera que viniera después, lo enfrentaría con la fuerza que Jaime siempre había visto en mí. A la mañana siguiente, recibí un mensaje de texto de Miguel. Rebeca quiere que nos mudemos fuera de la ciudad. Dice que ya no hay nada para nosotros aquí. Se me cayó el alma rota a los pies. Así que este era su plan. Alejar físicamente a Miguel de cualquier influencia que yo aún pudiera tener sobre él, para completar el aislamiento en el que había estado trabajando durante años. Me quedé mirando el teléfono, sin saber cómo responder. Entonces, mis ojos se posaron en la misteriosa llave que Jaime me había dejado. Era el momento de descubrir qué habría. En el armario de nuestro dormitorio, detrás de los trajes de Jaime, había una pequeña caja fuerte a la que nunca había prestado mucha atención. Jaime guardaba papeles importantes allí, pero yo siempre le había dejado ese tipo de cosas a él. Con dedos temblorosos, metí la llave en la cerradura. Dentro había un sobre de Manila con mi nombre. Y al abrirlo, finalmente entendí el último regalo de Jaime para mí y para Miguel. Era una prueba condenatoria que lo cambiaría todo. Con las manos temblorosas, extendí el contenido del sobre la mesa del comedor. La misma mesa donde nuestra familia había compartido comidas, celebrado cumpleaños, jugado a juegos de mesa en los domingos lluviosos. Ahora, contenía la prueba del engaño de Rebeca. Extractos bancarios que mostraban grandes retiradas de las cuentas de Miguel transferidas a cuentas únicamente a nombre de Rebeca. Extractos de tarjetas de crédito que revelaban compras de artículos de lujo mientras ella afirmaba que estaban pasando apuros económicos. Capturas de pantalla de mensajes privados entre Rebeca y sus amigas, burlándose de nuestra familia, llamándonos a Jaime y a mí, cajeros automáticos andantes, y discutiendo cómo planeaba cobrar una vez que Jaime falleciera. Lo más condenatorio de todo era una carta de consulta de un abogado de divorcios fechada solo 3 meses atrás. Rebeca había estado planeando dejar a Miguel después de conseguir lo que ella creía que sería su sustancial herencia. Me senté pesadamente en una silla con el corazón roto por mi hijo. ¿Cómo se lo diría? Debería decírselo. Jaime me había dejado esta prueba, pero usarla devastaría a Miguel. Sin embargo, ocultarla podría condenarlo a años más de manipulación por parte de Rebeca. Antes de que pudiera decidirme, el timbre de la puerta volvió a sonar. Recogí apresuradamente los papeles, devolviéndolos al sobre antes de ir a abrir. Era Miguel, con un aspecto aún peor que antes. Tenía los ojos enrojecidos, la ropa arrugada. «Mamá», dijo con voz grave, «¿puedo pasar?» Me subhice a un lado, notando la pequeña maleta a su lado. «¿Qué ha pasado?» Pasó a mi lado, entrando en el salón, hundiéndose en el sofá como si sus piernas no pudieran sostenerlo más. Rebeca y yo tuvimos una pelea, una muy fuerte. Se sentó allí a mi lado, esperando. «Ella quiere que rompa completamente los lazos contigo», dice. «O la eliges a ella o me eliges a mí». Se pasó una mano por el pelo revuelto. Y cuando no estuve de acuerdo, de inmediato, ella dijo algunas cosas. «¿Qué cosas, Miguel?» Me miró con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Que nunca había querido de verdad a papá,
que solo estaba esperando a que se muriera para que pudiéramos conseguir el dinero, que tú y yo no éramos más que peldaños para el estilo de vida que ella se merece. Tomé una respiración lenta y cuidadosa. ¿Y qué dijiste? Me fui, dijo, señalando la maleta. Simplemente agarré algo de ropa y me fui. No sabía a dónde más ir. A pesar de todo, mi corazón se hinchó con una cautelosa esperanza. Era la primera vez en años que Miguel me elegía a mí por encima de Rebeca. Pero sabía que no era tan simple. Rebeca no lo dejaría ir sin pelear. Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites, le dije. Asintió, luego notó el sobre que yo había dejado en la mesa de centro. ¿Qué es eso? Dudé. ¿Era el momento adecuado? ¿Lo alejaría de nuevo? Pero al mirar a mi hijo, viéndolo de verdad por primera vez en años, vulnerable y herido, supe que tenía que confiarle la verdad. Tu padre me dejó esto, dije, abriendo el sobre. Creo que quería que lo usara si era necesario. En silencio, le entregué los documentos. Observé su rostro mientras los leía. Sorpresa, incredulidad, ira y finalmente una tristeza profunda y abrumadora. ¿Cómo consiguió papá esto?, susurró. No lo sé. Nunca me contó nada de esto. Miguel dejó los papeles con cuidado, como si pudieran quemarle. Todo este tiempo, dijo, con la voz quebrándose. Todo este tiempo la defendí. La elegí a ella por encima de ti y de papá. Le creí cuando dijo que estabas intentando controlarme, que no querías que fuera feliz. Ella era muy convincente, dije suavemente. No es excusa. Se levantó de repente, paseando por la habitación. Debería haberlo visto. Debería haber sabido quién era realmente. Miguel, no. Sí, mamá. Fui ciego. Voluntariamente ciego. Y te hice daño a ti y a papá por ello. Crucé la habitación hacia él, tomándole las manos. Eran tan parecidas a las manos de Jaime, fuertes y capaces. Tu padre nunca dejó de quererte. Yo tampoco. Sus hombros se encogieron. ¿Cómo puedes perdonarme tan fácilmente? Porque eso es lo que hacen los padres, le dije, apretando sus manos. Y porque sé que el verdadero tú todavía está ahí. El chico que tu padre y yo criamos, amable, considerado, honesto. Rebeca no lo destruyó, solo lo enterró por un tiempo. Miguel me abrazó, algo que no había hecho en años. Por un momento, simplemente nos quedamos ahí, madre e hijo, comenzando el largo proceso de curación. Esa noche, después de que Miguel se instalara en su antiguo dormitorio, me senté en la silla de Jaime, sintiendo su presencia a mi alrededor. Lo sabías, ¿verdad? Le susurré a la habitación vacía. Sabías que ella llegaría demasiado lejos, tarde o temprano. A la mañana siguiente, con un café en la mano, Miguel y yo comenzamos la difícil conversación sobre lo que vendría después. Estaba decidido a solicitar el divorcio, pero le preocupaba a Jacobo. Rebeca intentará usarlo como palanca, dijo. Ya amenazó con limitar mi acceso si no hago lo que ella quiere. Antes de que pudiera responder, mi teléfono sonó. Era Emilia. Mamá, ¿has visto Facebook?, preguntó sin preámbulos. Rebeca está publicando cosas horribles sobre Miguel ahora, alegando que la abandonó a ella y a Jacobo. Le está diciendo a todo el mundo que está mentalmente inestable, que necesita ayuda. El rostro de Miguel se endureció mientras le transmitía el mensaje de Emilia. Ya basta, dijo. No voy a dejar que ella controle la narrativa por más tiempo.
Sacó su teléfono y comenzó a escribir furiosamente. Observé a mi hijo. Observé a mi hijo, que había sido tan pasivo durante tanto tiempo, finalmente plantarse. He estado en silencio demasiado tiempo, leyó en voz alta mientras escribía. Por respeto a mi difunto padre y a mi familia, he dejado que los rumores y las acusaciones queden sin respuesta. Pero no puedo seguir en silencio. La verdad es que mi matrimonio se ha construido sobre el engaño y la manipulación. Mi esposa se casó conmigo por beneficios económicos, no por amor. Mis padres vieron lo que yo me negaba a ver. Papá, si me estás viendo, por fin entiendo lo que intentabas decirme. Lamento haber tardado tanto. Le dio a publicar y luego me miró. No es suficiente, pero es un comienzo. En cuestión de minutos, su teléfono comenzó a vibrar con notificaciones. Amigos expresando apoyo, miembros de la familia ofreciendo ayuda y, por supuesto, una serie de mensajes de texto furiosos de Rebeca. Está amenazando con llevarse a Jacobo y mudarse fuera de la ciudad, dijo Miguel, con la voz tensa de preocupación. Dice que nunca volveré a verlo. Pensé en la evidencia en el sobre, la mala conducta financiera, el divorcio planeado, los mensajes privados que revelaban el verdadero carácter de Rebeca. Jaime nos había proporcionado todo lo que necesitábamos. Ella no se llevará a Jacobo a ninguna parte, dije con una nueva determinación. Tu padre se aseguró de ello. Miguel me miró con un destello de esperanza en sus ojos por primera vez en días. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que Jaime Domínguez siempre iba 3 pasos por delante de todos los demás, respondí, cogiendo el sobre, y nos dejó un mapa de ruta para tratar con Rebeca. Mientras le explicaba el plan que Jaime había puesto en marcha, antes de su muerte, sentí un caos que se extendía por mí. Mi marido se había ido, pero su amor y protección nos rodeaban todavía. Él había sabido que este día llegaría, y se había preparado para ello con su minuciosidad característica. Por primera vez desde el diagnóstico de Jaime, sentí que el peso sobre mis hombros se aligeraba. Teníamos un largo camino por delante, pero lo caminaríamos juntos, madre e hijo, con la sabiduría de Jaime guiándonos. Rebeca nos había subestimado a todos, a Jaime con su tranquila previsión, a mí con mi paciente fuerza, y a Miguel, cuyo verdadero carácter finalmente estaba resurgiendo de las sombras. Su reinado de manipulación había terminado. Esa noche, mientras Miguel y yo estábamos sentados mirando viejos álbumes familiares, mi teléfono sonó con un mensaje del señor Olmedo. Papeles presentados según las instrucciones de Jaime. Fecha del tribunal fijada para la vista de custodia. Rebeca ha sido notificada. Miguel y yo intercambiamos una mirada de cauto optimismo. La batalla no había terminado, pero por primera vez la estábamos librando juntos. Un año después del funeral de Jaime, me encontraba en nuestro jardín trasero, observando a Jacobo perseguir una mariposa por el césped recién cortado. Mi nieto había cumplido 8 años el mes pasado, celebrándolo con una fiesta que reunió a nuestra familia recién sanada. Miguel estaba volteando hamburguesas en la barbacoa que tanto le había gustado a Jaime, mientras Emilia colocaba un plato de fruta fresca cerca. Los últimos 12 meses habían sido desafiantes pero transformadores. Rebeca no se había rendido fácilmente. Había luchado contra el divorcio con una hazaña que sorprendió incluso a quienes la conocían bien, difundiendo mentiras sobre la salud mental de Miguel, alegando dificultades financieras e incluso intentando poner a Jacobo en contra de su padre. Pero la evidencia de Jaime había sido decisiva. Los registros financieros que mostraban el engaño de Rebeca, la consulta con el abogado de divorcios,
los mensajes condenatorios que revelaban sus planes de dejar a Miguel después de asegurar su herencia. Pintaron un cuadro claro de una mujer calculadora que se había casado por dinero, no por amor. El juez le había otorgado a Miguel la custodia principal, concediéndole a Rebeca visitas supervisadas hasta que completara la terapia. Ella se había ido de la ciudad poco después, mudándose a Madrid con un nuevo novio. Sus visitas con Jacobo se habían vuelto cada vez más infrecuentes. Mamá, me llamó Miguel desde la barbacoa. Estas ya están casi listas. Asentí, sonriendo mientras él volteaba una hamburguesa con la misma habilidad que Jaime le había enseñado. Mi hijo había cambiado mucho en el último año, deshaciéndose de la cáscara pasiva que había desarrollado durante su matrimonio con Rebeca. El verdadero Miguel, considerado, amable, seguro de sí mismo, finalmente había resurgido. Se había mudado a una casa pequeña a solo 3 calles de distancia, lo suficientemente cerca para que Jacobo pudiera caminar hasta mi casa después del colegio. Nuestra relación se había curado lentamente, a veces dolorosamente, mientras navegábamos por décadas de sentimientos heridos y malentendidos. Pero habíamos perseverado, tal como Jaime habría querido. Abuela, mira, llamó Jacobo, sosteniendo una oruga que había descubierto. ¿Podemos meterla en un frasco y verla convertirse en mariposa? Claro, cariño, respondí. A tu abuelo le habría encantado eso. Siempre tenía frascos con bichos interesantes cuando tu padre era pequeño. Jacobo sonrió, revelando un diente frontal perdido. Papá dice que el abuelo Jaime sabía todo sobre la naturaleza. Sabía bastante. Estuve de acuerdo, sintiendo el conocido dolor que me invadía cada vez que se mencionaba a Jaime. El dolor se había suavizado con el tiempo, transformándose de una punzada aguda a un dolor suave, como una vieja herida que se agrava con el frío. Después del almuerzo, mientras los niños jugaban a un juego de mesa en el patio, Miguel me ayudó a recoger los platos. Trabajamos en un silencio cómodo hasta que él habló. Encontré algo ayer, revisando unas viejas cajas en el garaje. Metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño cuaderno de cuero desgastado. Creo que es el diario de papá. Mi corazón dio un vuelco al reconocerlo. Jaime había llevado ese cuaderno a todas partes durante el último año de su vida, anotando pensamientos y observaciones. Había asumido que se había perdido. ¿Lo has leído?, pregunté. Miguel negó con la cabeza. No me pareció correcto sin ti. Nos sentamos en la mesa de la cocina, con el diario entre nosotros. Con dedos temblorosos, abrí la primera página, fechada poco después del diagnóstico de Jaime. He estado pensando en el legado, había escrito Jaime con su letra familiar e inclinada. No el dinero o la propiedad. Esos son solo cosas. El verdadero legado son los valores que transmitimos, las lecciones que enseñamos, el amor que compartimos y que continúa después de que nos hayamos ido. Leí en voz alta, con la voz suave. Miguel escuchó atentamente, secándose una lágrima de vez en cuando. Página tras página, el diario revelaba los pensamientos de Jaime durante sus últimos meses, sus preocupaciones por Miguel, su orgullo por Emilia, su amor imperecedero por mí y su cuidadosa planificación para protegernos a todos después de que él se hubiera ido. Cerca del final del diario destacaba una anotación. Tabita piensa que estoy siendo demasiado duro con el testamento. Cree que Miguel finalmente se dará cuenta de cómo es Rebeca sin mi intervención. Quizás tenga razón. Por lo general, la tienen estas cosas, pero no puedo dejarlo al azar. He visto el dolor en los ojos de mi hijo, la forma en que se debate entre las exigencias de su esposa y su amor por su familia.
Tengo que darle un camino claro de regreso a nosotros, incluso si eso significa tomar decisiones difíciles ahora. Tengo que confiar en que el joven que Tabitha y yo criamos todavía está ahí, luchando por salir. Y cuando se libere, estaremos esperándolo con los brazos abiertos, listos para darle la bienvenida a casa. Los hombros de Miguel se sacudieron con sollozos silenciosos. Él lo sabía, susurró. Sabía que estaba atrapado y encontró una manera de liberarme. Me acerqué a él, al otro lado de la mesa, y le tomé la mano. Tu padre siempre vio más de lo que dejaba ver. Creía en ti incluso cuando tú no creías en ti mismo. Más tarde esa noche, mientras el sol se ponía sobre el jardín trasero donde Jaime y yo habíamos pasado innumerables tardes de verano, me senté sola en el columpio del porche que él había construido décadas atrás. El diario descansaba en mi regazo, abierto en la última anotación, fechada solo 3 días antes de su muerte. Mi queridísima Tabitha, encontrarás esto algún día, cuando sea el momento adecuado. Mi amor, has sido mi corazón, mi alma, mi aliento durante 50 años. Cuando leas esto, me habré ido, pero por favor, debes saber que mi amor por ti continúa más allá de esta vida. Lo más difícil de irme es saber que no veré tu sonrisa, no sentiré tu toque, no escucharé tu risa. Pero me voy en paz, sabiendo que he hecho todo lo posible para proteger a nuestra familia. ¿Recuerdas lo que siempre te decía sobre la jardinería? A veces tienes que podar las ramas enfermas para que las sanas puedan prosperar. Rebeca era la enfermedad que amenazaba el árbol de nuestra familia. Cuando leas esto, la poda ya se habrá hecho y la curación habrá comenzado. Confía en el proceso, mi amor. Confía en Miguel. Y lo más importante, confía en ti misma. Eres más fuerte de lo que crees. Hasta que nos volvamos a encontrar. Con todo mi amor, Jaime. Las lágrimas fluían libremente por mis mejillas mientras cerraba el diario. El columpio del porche chirriaba suavemente, casi como si Jaime estuviera sentado a mi lado, empujándolo con el pie como siempre lo había hecho. Abuela. La pequeña voz de Jacobo me sacó de mi ensueño. Estaba parado en el umbral, con el pijama arrugado, con su osito de peluche metido bajo un brazo. Papá dijo que podía quedarme contigo esta noche. ¿Está bien? Me sequé los ojos y sonreí. Claro que está bien. Puedes dormir en la habitación de invitados o... Dudé y luego continué. Puedes dormir en el estudio del abuelo, en el sofá-cama. Siempre decía que era el mejor lugar de la casa para dormir. El rostro de Jacobo se iluminó. ¿De verdad? ¿En la habitación especial del abuelo? De verdad. Le gustaría, creo. Después de arropar a Jacobo en el sofá-cama, rodeado de los libros y trenes en miniatura de Jaime, me detuve en el umbral. La cabeza revuelta de mi nieto descansaba en la misma almohada donde Jaime se había echado innumerables siestas. El ciclo de la vida continuaba a pesar de la pérdida y el dolor. Miguel apareció a mi lado, observando a su hijo dormir. Gracias, mamá, susurró. Por todo. Me apoyé en él, extrayendo fuerza de su presencia. Tu padre estaría muy orgulloso de ti, de todos nosotros juntos. Cerramos la puerta del estudio suavemente y regresamos al porche. La noche era cálida, el cielo claro y lleno de estrellas. A Jaime le encantaban las noches así. ¿Crees que él sabía cómo terminaría todo? Preguntó Miguel, mirando las constelaciones que su padre le había enseñado a identificar de niño.
Pensé en el diario, en la cuidadosa planificación de Jaime, en la forma en que había orquestado su último acto de amor desde más allá de la tumba. Sí, dije con certeza. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Siempre lo hizo. Mientras nos sentábamos en un silencio cómodo, sentí una sensación de paz que me invadió. El dolor de perder a Jaime nunca desaparecería por completo, pero se había transformado en algo hermoso. Una familia renovada, más fuerte que antes, unida por un amor que trascendía incluso la muerte. El último acto de amor de Jaime no había sido el testamento que silenció las crueles acusaciones de Rebeca. Había sido el camino que nos tendió, guiándonos de vuelta el uno al otro cuando más lo necesitábamos. Y por eso le estaría eternamente agradecida. Si te ha gustado esta historia y quieres ver más, asegúrate de suscribirte a mi canal, dejar un comentario con la ciudad desde donde me ves y darle me gusta al video para mostrar tu apoyo.